Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. En esta crisis de temperatura alta que vivimos en Buenos Aires, ahora le vamos a preguntar a Ricardo Caíto, le conte cómo está todo por allá por Corrientes. Y hoy vamos a tener el gusto de charlar con él. Ricardo Caíto, le conte, voy a leer un poco para no olvidarme de todas sus actividades y formación académica. Él es abogado. Él es miembro del Partido Liberal de Corrientes, es director del Club de la Libertad, cuyo presidente es nuestro querido amigo Alberto Medina Méndez, a quien le mandamos un gran abrazo. Así que vamos a charlar con él sobre un artículo muy interesante que escribió y fue publicado en el diario El Litoral de Corrientes, llamado Argentina creció cuando fue liberal. ¿Cómo estás, Caíto? Hola Martín, un gusto poder estar contigo y con la Fundación Atlas. Para mí es un placer y bueno, poder compartir estos minutos y conversar entre nosotros. Es todo un tema más que interesante, los que estamos lejos. Nos gusta poder tener esta posibilidad de conectarnos, no necesariamente viajando. Así que estoy muy contento de estar conversando hoy contigo. Bueno, nuevamente gracias por la posibilidad y excelente tu artículo publicado en el Litoral, Ah, como te decía. ¿Y nos podés contar brevemente de qué se trata primero? sí, cómo no. Bueno, nosotros como liberales somos fervientes eh, defensores de la Constitución de 1853, la Constitución liberal, que en gran parte se la debemos a Alberdi, que con sus bases y puntos y partida y sus apuntes que le hizo llegar a Urquiza en el mes de abril de 1853, como base se sancionó la Constitución y que se juró el 1 de mayo de 1853. ¿Qué pasó a partir de la sanción de la Constitución? Argentina, que era un desierto, un país lleno de internas, de grietas, dirían ahora, pero no las grietas de ahora, sino con luchas armadas entre distintos sectores. Nosotros los de Corrientes lo sufrimos en la lucha de unitarios y federales. Eh, a partir de ese momento que se logró la pacificación, pero no porque cada uno haya depuesto las armas o sus ideas, sino porque hubo un cauce de orden que permitió que se estabilizaran ciertas cuestiones. Hubo seguridad jurídica, creo que lo digo en el artículo, hubo seguridad jurídica, reglas claras, libertad para comerciar, libertad para navegar los ríos, bajos impuestos o pocos impuestos. No teníamos una legislación, una inflación legislativa como hay ahora, que el otro día lo escuchaba a Lacha Lázaro, dice, para llevar un producto de la provincia a la ciudad de Buenos Aires tengo que pagar 19 tributos o tasas. Bueno, todo eso no existía en la Argentina. Y esa libertad en sentido amplio que dio nuestra Constitución, que era la libertad política, económica, la libertad de culto, y una libertad y una cuestión que no está explícitamente en la Constitución, pero sí implícitamente, que es la no intervención o la menor intervención posible del Estado en la economía. En 35 años, Argentina pasó a ser uno de los países de mayor crecimiento en el mundo. Hay una estadística, creo que son las estadísticas de Madison, que fue un estudio que él hizo a partir del año 1926, entiendo yo, que nos posicionan, siempre decimos estábamos entre los 5 mejores países del mundo con mayor crecimiento, y en realidad en el año 1895 éramos el país con mayor PBI del mundo y con un crecimiento impresionante, con más de 6 millones de inmigrantes que vinieron a la Argentina y con una serie de factores de crecimiento en infraestructura, en educación, en seguridad, en salud, que nos posicionaron como una de las grandes esperanzas del mundo. La gente pensaba si se iba a Estados Unidos o se iba a la Argentina y no analizaba por qué país era mejor, simplemente miraba qué le salía más barato y se iba, porque eran las dos grandes alternativas para hacer la América. Eso se dio con la Argentina. Y esa Argentina
no fue estatista, no fue socialista, corporativista, ¿no? Fue una Argentina libre. Creo que cuando llegamos a esos estándares de bienestar, solo había una legislación, que era el Código Civil, una codificación que era el Código Civil. Entonces, a menor legislación, a mayor seguridad, a menor intervención del Estado, Argentina creció y generó una transformación monumental. Algunos dicen que Argentina en ese lapso de tiempo creció 42 veces. Las estadísticas menos favorables dicen que crecía al 3 o al 4% anual, y creemos que ha sido mucho mayor su crecimiento. Entonces, lo que yo quería expresar con ese artículo es que tenemos que volver a esa senda. O sea, uno aprende con el error, ¿no? Y nosotros ya erramos demasiados años. Yo creo que digo en el artículo que elegimos aliarnos a países totalitarios, elegimos la intervención del Estado, elegimos en la guerra jugarnos hasta último momento, no jugarnos, que el 27 de marzo del 45 le declaramos la guerra al eje. O sea, ahora firmamos un pacto con Irán, nuestros socios son Nicaragua, Putin 15 días antes de declararle la guerra a Ucrania, de invadir un país soberano, Venezuela, Cuba, esos son nuestros socios. Lula, que está procesado, condenado con no sé cuántos delitos, esos son nuestros socios, nuestros ejemplos a seguir. Y bueno, y la situación de Argentina, si vos me decís que esos son nuestros socios y Argentina mejora, pero Argentina tiene el 50% de gente bajo la línea de pobreza, el 15% es el porcentaje de desocupación en el país. Entonces, mi artículo era un poco para decirle a la gente, miremos qué Argentina fue exitosa. Y una cosa me viene a la cabeza ahora que estamos conversando, siempre escucho en la radio, en la televisión, cuando hacen un reportaje, te dicen, dame un país que se aplicaron las ideas liberales y fue exitoso. Como que no existe. Y yo le digo, no voy a empezar a analizar fuera de las fronteras. Se aplicaron las ideas liberales en la Argentina y fue un país exitoso hasta que empezamos a olvidarnos de esas ideas. Y bueno, hoy tenemos la consecuencia de ser el país que más crecía. Te decía hoy que creció 42 veces. En 1850 la Argentina, antes de la sanción de la Constitución, tenía 1 millón de habitantes. En 1910 tenía 8 millones de habitantes. Entonces, más allá de la tasa de crecimiento, está la tasa de inmigración, que vinieron 6 millones de inmigrantes al país. El área sembrada eran 500.000 hectáreas. En 1900 eran 24 millones de hectáreas. Las exportaciones de 30 millones de pesos oro en el año 70, en el año 10 eran 389, 10 veces. La red ferroviaria, 730 kilómetros estaban construida red ferroviaria. ¿Y qué hicimos? Teníamos capacidad para construir nosotros como Estado esas vías férreas, no. Licitamos y firmamos un convenio con Inglaterra para que capitales privados lo construyeran, y en esos 30 años 28.000 kilómetros de vías férreas se construyeron. Hoy en la Argentina no se construyen 700 por año, y estábamos hablando de 28.000. En Corrientes, la línea que va de Montecasero a la capital, se inauguró en el año 1901. Hoy no tenemos vías férreas en Corrientes. Hay un ramal que llega hasta Curuzú y hasta Caseros, y no existe más ningún ramal. Éramos una potencia para sacar la producción, teníamos puertos. Hoy tenemos un puerto, no tenemos vías férreas, tenemos 3 puentes que nos conectan un puente en Corrientes que nos conectan con la Pampa húmeda. Te diría que es cruzar al Chaco e irse para Santa Fe. Estamos desconectados de la Argentina. Hace 25 años en Corrientes se habla de licitar un nuevo puente que sea ferroautomotor. Ahora aprobaron, no va a ser ferroautomotor. O sea, nos sacan la posibilidad de que seamos una línea de conexión bioceánica, que sea Corrientes, junto con Brasil y Chile. No nos dan esa posibilidad, pero pasados 25 años no se construyó nada del puente. Cuando antes se construían en 30 años 28.000
kilómetros de vías férreas. Pero no solamente eso, vencimos el analfabetismo. En el año 70, el 70% de la población argentina, no más, el 78% era analfabeta. Y en el año 15, solamente el 22%. Dimos vuelta a la ecuación cuando te dicen la educación. Hoy nosotros teníamos que vencer al desierto, teníamos que vencer al analfabetismo. Hoy tenemos que vencerlo a Baradel. Hoy nuestros rivales son muchos menores de lo que eran en esa época, pero no estamos dispuestos a aplicar esas políticas liberales. Entonces mi llamado era un poco para decirle a la gente, no es que uno dice que nunca se aplicaron las ideas liberales, se aplicaron en la Argentina y nos convirtieron en el mejor país del mundo. Entonces, volvamos nuestra mirada a qué hicimos bien para ver si podemos revertir esa situación. No sé si lo hago muy extenso, si vos... Sí, discúlpame. Sí. Te consulto, en este marco, ¿qué rol jugaron las ideas de Alberdi? Fueron fundamentales, porque Alberdi lo que planteaba era que no existan aduanas interiores. Hoy queréis de Corrientes a Misiones llevar un cargamento, te vas con una camioneta con hierba y te cobran una tasa. O sea, las aduanas interiores ahora existen en la Argentina. Pagamos ingresos brutos, que es, bueno, vos vas a ver más que yo no soy economista, pero pagamos ingresos brutos en cada tramo de un recorrido donde pasamos 3 o 4 provincias. No tenemos vías de navegación. En Corrientes tenemos el río Paraná, con que viene toda la producción del Pantanal de Paraguay y Brasil, cargan en Asunción y pasan de largo. Nosotros les saludamos a los barcos. ¿Por qué no paran los barcos? Porque las ideas de Alberdi no se aplican. Y hoy tenemos una regulación y una legislación laboral de hace 100 años que no permiten la libre contratación y el fin de los acuerdos laborables libres, como es porque te dicen, no, eso no se puede hacer. En la industria de la construcción hoy existe. Vos contratás a una persona, le das de alta, la dejás sin efecto porque se terminó de construir el baño y no podés seguir dándole ese trabajo, lo das de baja. Tiene un seguro de desempleo hasta que consigue la posibilidad de construir una casa, un tinglado, una cancha, lo que sea. Pero hay flexibilidad, entonces yo contrato sin miedo. Pero hoy no contrato porque no sé si ese empleado me va a terminar costando el no poder terminar mi negocio, no poder terminar el tinglado que quiero construir o llevar adelante lo que sea. Porque las leyes que es copiadas al nacionalsocialismo o al fascismo de Mussolini, que creíamos que eran la solución a la panacea, hoy es la traba para que la gente contrate. Y los sindicatos, en vez de facilitar esa posibilidad, se quedan con 6 millones de empleados en blanco y hay 5 millones afuera que podrían pasar a engrosar las filas de asociados a los sindicatos y no lo hacen. Entonces, están trabajando para los que sí tienen trabajo, pero no están pensando en el otro 50% que no tiene un trabajo regulado y con todas las normativas que permitan a ese trabajador en el futuro, si tiene un accidente, tener una cobertura y si tiene la posibilidad de llegar a la edad adulta, tener la posibilidad de jubilarse dignamente. Todo eso, la idea de Alberdi fueron fundamentales para el desarrollo de este país. Alberdi decía que los individuos, él decía que la patria es libre cuando no depende del extranjero, pero que el individuo carece de libertad, dice, cuando en modo omnímodo depende del Estado. Eso lo escribió hace 170 años. Y hoy es lo que nos pasa. La gran mayoría de la población, 20 millones de argentinos, reciben un cheque del Estado que los termina condicionando, que le quita la posibilidad de su capacidad emprendedora, de su capacidad creativa, porque están esperando el cheque que va a llegar. Y eso es algo que nos ha llevado al retroceso. Cuando vos no tenés salida, tenés que hacerte tu camino, no esperar que el Estado te solucione. Y el Estado te puede llegar a solucionar con un plan, con algo, momentáneamente, pero no es la solución que
que lograban los inmigrantes que venían a la Argentina. Los inmigrantes que venían a la Argentina trabajaron denodadamente y pudieron comprarse su campo, hacer su casa, tener su almacén, y sus hijos, gracias a la educación de calidad que tenía la Argentina, lograron dar un paso y generar ese salto social que era lograr un tipo. Las ideas de Alberdi fueron liberadoras, sin saber nosotros que esas ideas tienen ese efecto. Hoy tenemos la muestra de las dos ideas que generan resultados diferentes. Entonces, lo que yo llamaba a la gente con mi artículo, y es eso un poco, ¿no? Contarles que Argentina creció en una época, no como ahora, que cada día caemos más en los índices, en todo tipo de índices económicos, educativos, de salud. No solamente eso que caemos, sino que cobramos más impuestos, creo que lo digo en el artículo, cobramos más de 170 impuestos, pero no estamos mejor. No estamos mejor, estamos ahogando a la gente que produce. Entonces, de esa manera no tenemos alternativa. Si no nos damos cuenta de eso, tenemos que virar. Y yo hablo ahí un poco de mi beneplácito, porque la gente está empezando a escuchar un poco más de las ideas liberales. Entonces yo quería contarle con este artículo, decirle, no solamente es bueno escucharlas, sino que sepan que aplicando estas ideas, nosotros y nuestros hijos, vamos a poder vivir mejor en un país donde haya seguridad jurídica, que estemos tranquilos, que no nos pase lo que pasa ahora en todo el país, podamos llevar adelante libremente una actividad. Ya te cuento, si vos pasás un cargamento de hierba de una provincia a otra, te cobran una tasa, una aduana interna. Eso Alberdi lo había previsto y en la Constitución está prohibido, pero la inflación legislativa que tenemos, no solamente económica, tenemos una inflación legislativa, regulamos todo y volvemos a desregular, pero para mal. Entonces, es una traba para el crecimiento, digamos. Bueno, y eso es, yo me baso tanto trato de llevarle a la gente a los ejemplos, es decir, ¿qué nos benefició todas estas políticas liberales? Y hoy te estaba diciendo, y me había olvidado, también la tasa de escolaridad, que era del 20% en 1870, pasó al 64%. Superábamos en escolaridad a Francia, a Italia, competíamos con los Estados Unidos. Argentina, Buenos Aires, que era una aldea, tuvimos en Sudamérica el primer subterráneo. En el año 1913 inauguramos el primer subterráneo. Las obras que se hicieron en Buenos Aires, el Teatro Colón, el Correo, Retiro, estoy recorriendo los lugares de Buenos Aires, se construyó una París a 7.000 o a 10.000 kilómetros. Se construyó una París a 10.000 kilómetros y eso lo hicieron los argentinos, que no eran mejores que nosotros o tenían más ganas de trabajar, sino que aplicaban las ideas correctas. Pero un dato, en el año 40, antes que venga el segundo quiebre institucional del 43, los dos quiebres participó Perón en el del 30 y en el del 43, es más, en el 44 fue vicepresidente de facto. A partir de ahí Argentina empezó a bajar en todos los índices. Pero en el año 40 Argentina comerciaba el 50% de los países de Sudamérica. Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, mira todos los países que te estoy nombrando, nosotros teníamos el 50% de comercialización. Pero no solamente eso, el valor de nuestro intercambio era igual a 9 países de América, incluido Brasil. Teníamos de 88.000 kilómetros vías férreas que había en toda Sudamérica, nosotros teníamos el 42%. El 60% de los autos se comerciaban en la Argentina de 9 países. Éramos una potencia inimaginable y
del 40 en el 51 comíamos pan de mijo, porque se dilapidaron los recursos. El 72% de las reservas de oro de Sudamérica estaban en la Argentina. El 72%. Y nosotros en reservas en el mundo teníamos el 5º lugar. Hoy no tenemos reservas. Hoy nuestro problema es si conseguimos 100 millones de dólares en un día, 200 en el otro, que se compran, que se recompran. Éramos el 5º país con reserva de oro del mundo en el año 40. Y en el año 51 comíamos pan de mijo, no había harina en el granero del mundo. Fíjate lo que es aplicar las políticas erróneas en un plazo de 10 años. Todo lo bueno que hiciste en 50, lo dilapidaste en 51. Y no solamente eso, que no cambiamos. Seguimos aplicando esas políticas estatistas, conservadoras, populistas, que nos están llevando de tener la 5ª reserva de oro del mundo a tener el 60% de nuestra gente bajo la línea de pobreza. Entonces, era un poco eso mi artículo, ¿no? Poner en la conciencia de la mayor cantidad de gente que algún día pueda escuchar esto, o pueda leer el artículo, o podamos hablar en alguna ocasión. ¿Viste cuando vos encontrás un tesoro? No lo escondés. Vas y le mostrás a todos, decís, mirá lo que encontré. Mire, esto me cambia la vida. Bueno, nuestras ideas, las ideas liberales que están plasmadas en nuestra Constitución, son un tesoro que los liberales tenemos la obligación y las ganas, porque sabemos lo que pueden producir, de contársela y mostrársela a cada habitante de la Argentina, que no las aplican porque han tenido un bombardeo ideológico desde la escuela primaria intolerable. No se hablan en las escuelas, en las facultades, acá en Resistencia tenemos la Facultad de Ciencias Económicas, los alumnos salen y te dicen, yo no sé quién es Hayek, no sé quién es Mises, no sé quién es Friedman, no sé quién es Helmholtz, no saben, porque nadie les cuenta. ¿No? Y algunos, en la Facultad de Derecho en mi caso, yo lo conocí a Alberdi afuera de la facultad. Lo conocí leyendo afuera de la facultad, en la facultad no me hablaban de Alberdi. Entonces, yo no veo una criatura o veo un joven que está vislumbrando un futuro mejor, que sepa que en la Argentina se vivió mejor y se aplicaron políticas que hicieron de este país el país que todos sabemos, todos dicen cuando Argentina era grande y eso fue hace 100 años. Lo bueno, eso es un poco, no sé si hice un resumen de mi artículo o no, pero... No, muy claro, te agradecemos mucho, Caíto, por esta posibilidad de hablar con vos y aparte de revivir estas ideas y esta realidad de la Argentina no tanto tiempo atrás, que a veces las nuevas generaciones la ignoran, no la conocen y no saben los logros que ha conseguido la Argentina y el país, digamos, que soñamos, no es un sueño, sino que existió y podemos volver a recuperarlo. Así que te agradecemos mucho a vos y a todos los que nos han escuchado, y esta entrevista va a estar disponible en unos segundos ya en Facebook No Live y en un ratito ya en todas las redes sociales. Muchas gracias por esta posibilidad de charlar con vos y un abrazo para todos los amigos de Corrientes, del Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez, ya estaremos por ahí nuevamente. Te esperamos con todo gusto y quiero que la gente sepa, si aplicamos estas teorías liberales, estas ideas liberales en la Argentina, los mejores tiempos de la Argentina no son los que fueron, sino los que están por venir. Eso tenemos que tener en claro. Así que Martín, yo te agradezco mucho esta posibilidad de hablar contigo y con la gente de la Fundación y te esperamos por Corrientes en cualquier momento. Un fuerte abrazo, muchas gracias, abrazo para todos y nos estamos viendo. Gracias, adiós. Un abrazo, Martín, gracias. Hasta luego. Hasta luego.